Bueno, ingresamos en el último tramo de esta semana, con el último punto que desarrolla de Jure, el más, si se quiere, psicoanalítico de todos. Y bueno, tiene que ver con los sistemas defensivos. Y bueno, son a veces difíciles de identificar si estamos teniendo un contacto solo con una entrevista y ni siquiera ustedes han participado, pero es interesante que lo sepan y puede haber algunas cuestiones que puedan aparecer y que podamos hacer algún tipo de planteo de si pueden estar operando algunos tipos de mecanismos defensivos en esto, a partir de los dichos de entrevistadas o no, pero está bueno que ustedes sepan que a veces hay muchas de las conductas y comportamientos y prácticas en las organizaciones que develan la existencia de mecanismos de defensa individuales y o colectivos. Y un punto más que son las ideologías defensivas de oficio, que con eso vamos a ir cerrando. Bueno, en este sentido y retomando un poquito lo que decíamos antes, ¿no? Que bueno, que todo trabajo per se, y todo trabajo en instituciones sobre todo, supone una cuota de sufrimiento, bueno, en este sentido, perdón, por más sencillo que sea un trabajo profesional, siempre es disparador de ansiedades, ¿no? Como estamos planteando ahí arriba. Y hay que tener claro entonces que acá sí que las ansiedades no son de naturaleza propiamente psicoanalítica, porque en realidad no se está, en este caso, produciendo un conflicto intrapsíquico, o sea, dentro de nuestra, dentro del inconsciente, digamos, sino que en realidad las ansiedades son respuestas a aspectos muy concretos de la realidad, y como puede ser inclusive esta pandemia, ¿no? Sobre todo al comienzo, y que son riesgos, peligros externos, que son a veces inherentes a la naturaleza específica misma de cada trabajo. Obviamente ahí de Jules les pone, por ejemplo, ejemplos de petroquímicas o de químicas, aquellos que manipulan determinados objetos y que pueden ser peligrosos, explosivos. Bueno, trabajar dentro de una mina, puede haber derrumbes, o sea que hay riesgos bien concretos y reales, y además situaciones que han ocurrido, catástrofes, si no piensan en Chernobyl en ese momento con los reactores atómicos, que, bueno, que todavía hasta el día de hoy tiene sus secuelas en el territorio, lo que pasó hace relativamente poco también algo similar en Japón, con bueno, la radiación, y bueno, pero también en primera instancia también recuerdo eh, como es en primeros tiempos del VIH, cuando había por ahí mucho temor del personal de salud de contagiarse a partir de por ahí tocar sin querer, o cuando estaban recogiendo los materiales como jeringas, de contagiarse de una persona que tenía VIH. Entonces son riesgos reales y concretos, no son inventados intrapsíquicamente. Y bueno, entonces por eso también dependen de la naturaleza del trabajo. En este caso, eh, habría que ver cuáles son esos riesgos reales en el trabajo social. Bueno, depende también, ¿no? En el territorio, si uno, recuerdo colegas que trabajaban en Colombia, trabajaban en distintas organizaciones, a veces no necesariamente público-estatales, no a veces conveniadas o en fundaciones, que se ocupaban, por ejemplo, de prevenir eh, lo que ellos llamaban en Colombia el reclutamiento de jóvenes, adolescentes, para la FARC, por ejemplo, ¿no? Entonces había un programa bueno, de ir a los barrios, de trabajar con ellos para evitar ser o tomados o a veces también manipulados para que aceptaran ser parte, con determinadas promesas que no se cumplían nunca, pero bueno, apenas aprovechando la situación de pobreza extrema, de vulnerabilidad,
el ofrecimiento de dinero para salvar a la familia también era un factor que amenizaba ese reclutamiento compulsivo. Ahora no recuerdo, también hay una película, si mal no recuerdo era de Nicaragua, también que las fuerzas militares también venían en una guerra interna, civil, venían también a escuelas a reclutar compulsivamente a niños mayores de 11 años, por ejemplo, para que utilizaran armas y en la supuesta defensa también del pueblo, ¿no? Digo, en el caso de estas colegas, bueno, hay ahí realmente un riesgo que puede hacer el enfrentamiento con narcos. No digo que todas las FARC fueran narcos, bueno, esto sería un poco más amplio, no me quiero meter con ese tema, pero quiero decir como que también ser parte de ese circuito ponía en peligro. De hecho, esta colega me comentaba que todos los días cambiaba el recorrido para volver a su casa, por si era seguida por alguna persona de estas organizaciones y de hecho después se enteraron que había un joven dentro, que era como una suerte de parte de ese programa de prevención y en realidad este joven como finalmente terminó comprendiendo la tarea que se hacía allí adentro, evitó pasar bastante información a los adultos que lo utilizaban a él de espía. Pero de hecho un día vino un adulto y le dijo, quédese tranquila a la trabajadora social, quédese tranquila que la tenemos en alta consideración y no le va a ocurrir nada. O sea que por más que ya había estado todo el tiempo evadiendo, todo el tiempo sabía quién era, qué hacía, y sin embargo, una cuota de suerte o cierta cuestión de vínculo con este joven evitó que por ahí fuera víctima de alguna situación violenta. Pero bueno, de alguna manera ese riesgo está permanentemente allí operando, ¿no? Pongo ese ejemplo como extremo, pongo también el tema de la salud y en la pandemia ni hablar en el caso concreto de colegas que trabajan sobre todo en el ámbito de la salud, o bueno, también yendo al trabajo o en otras áreas del trabajo social, en barrios, ¿no? Hablando por ejemplo, de la entrevista de la colega del Centro de Atención Primaria de la Salud, fíjense lo que menciona respecto a los cuidados o no dentro del barrio cuando ella conmigo en el equipo empezaron a recorrer todo el territorio, ¿no es cierto? Y hacer comunicar los casos de detección de COVID. Entonces, bueno, hay riesgos reales que dependen de la naturaleza del trabajo, el área de trabajo, en qué contexto, en qué territorio y en qué momento de la historia. También puede haber riesgos, entre comillas, menores, pero hay de territorios donde puede haber jauría de perros y no es fácil a veces meterse en un barrio donde vienen a atacarte 20 perros. Y parece una pavada, pero nada, son riesgos que también se corren. Algún perro puede tener rabia, bueno, o puede ser más grave el daño que pueden producir, ¿no? O sea que puede haber riesgos de todo tipo de acuerdo al campo en el cual uno se esté desarrollando, o también depende de las situaciones. Yo también recuerdo una anécdota era en el caso de una docente que hacía también apoyo escolar en un barrio de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, y ella comentaba que cuando empezó todo el tema de adicción al Paco, sobre todo en adolescentes y niños, un niño dentro de su lucidez le decía respecto a los horarios del barrio, le decía por maestro, ¿no? Mae, no venga a las 2 de la tarde porque yo no la voy a reconocer, ¿no? Entonces, como estaba en su lucidez, le decía, yo a esa hora consumo, estoy digamos, de alguna manera con el síndrome, si es que no consigo, y bueno, puedo hacer cualquier cosa en ese momento para obtener lo que necesito, que es dinero, recurso, algo. Entonces por ahí no solo la robe, puede producir algo más. Él mismo era consciente que podía no saber qué iba a hacer en ese contexto, ¿no? Estoy poniendo ejemplos brutales, pero hubo otros casos también de orden individual, como el caso de Laura Iglesias, que ustedes pueden ubicarla, que fue una colega que creo que ya estaba inclusive jubilándose, pero ella seguía en la situación de una persona con graves cuestiones de salud mental, y bueno, la institución no la protegió, no la acompañó, ella siguió haciendo una tarea y fue víctima finalmente de esta persona que siempre había atendido, ¿no? Y bueno, se produjo un femicidio allí, que todavía sigue de alguna manera vigente en la memoria y bueno, puedo decir, pongo casos extremos, pero porque son cuestiones de ansiedades
que se producen por situaciones claramente reales y no son meramente de conflictos intrapsíquicos. Y entonces, como les decía, entonces pueden ser riesgos de orden individual, como les comentaba el caso de Laura Iglesias, colectivos, cuando tenía que ver, como recién decíamos, como puede ser la exposición a este virus o a otras epidemias, y que más allá, en todo caso, que pueda afectar a uno, puede traer consecuencias para el colectivo. Bien acá decíamos, ¿no? Si hay una colega contagiada de COVID que hasta el momento no sabía que era sintomática, bueno, pudo haber en un primer momento también sido portadora de este virus y haber contagiado a compañeros, y en algunos casos haber producido o situaciones extremas de internación, o en algún caso también exponer a la muerte de otros, sin ser responsable, obviamente, de esa situación, haber expuesto a otros compañeros, y por lo tanto, al mismo tiempo, también esto incide en la tarea de la organización. Y acá lo que ocurre es que, bueno, que en general todas las medidas de protección se muestran incompletas. A ver, por un lado, sea por el desconocimiento de la complejidad del riesgo. Imagínense lo que es una pandemia, bueno, al principio, qué se conoce, qué no se conoce, y hasta el día de hoy a veces sigue desorientando, ¿no? Esto de que por ahí hay gente que estuvo expuesta a la misma situación, no se contagió, otros que tuvieron un cuidado extremo y se han contagiado, y al mismo tiempo ahí, a partir de ahí, como cada persona vive esa situación. Y entonces tiene por un lado entonces que ver la ansiedad por el desconocimiento de la complejidad del riesgo, que puede ser por ser novedoso, o por también la falta de decisión que hay a veces de las propias instituciones de brindar los recursos protectores necesarios. Bueno, también recuerdo al comienzo, sobre todo de la pandemia, pero bueno, todavía sigue operando, que recuerdo que, por ejemplo, provincia de Jujuy, enfermeras que habían sido tomadas así como compulsivamente, muchos contratados porque hacía falta, y las enviaban a las zonas periféricas de San Salvador de Jujuy, cuando ya se disponía de que había que utilizar, si los barbijos duraban 6 horas u 8 horas, ahora no recuerdo, ellas trabajaban por ahí 12 o 16 horas y con un solo barbijo. Conclusión, a partir de las 8 horas, 1 minuto, estaban en riesgo. Y eso no lo proveía la institución, por lo cual comentaban que si no se los proveía la propia gente, o no lo pagaban ellas de su propio bolsillo, ya estaban expuestas en función de cierta incompetencia, negligencia de la institución, que es la que los contrataba para trabajar, y sobre todo para cuidar a la población, para prevenir en la población cuando no estaban cuidando ni previniendo a los propios trabajadores y trabajadoras. Pero bueno, esto ha pasado de diferentes formas en bastantes instituciones, y si bien bastante invisibilizado en los medios, por también gente conocida de gremios en el área de salud de La Plata, esto fue permanentemente denunciado. Bueno, acá tendría que ser, también hay cruces de orden ideológico, ¿no? Depende también cuál es el componente ideológico. Gente podía poner esto en palabras y otros lo podían tolerar, silenciar, invisibilizar. Otros lo usaban meramente como cuestiones de disputa política, ¿no? Hablando del polo de la crátesis y las perspectivas por ahí ideológicas de manipulación del poder, pero otros en realidad estaban apuntando a los riesgos que se exponía y se sigue exponiendo a determinados trabajadores y trabajadoras, a lo que después se suma además el agotamiento físico y mental de que supone de personal que no solo no ha podido tomarse las vacaciones, sino que tuvieron que incrementar su tarea, e incluso a veces incrementarlo aún más cuando compañeros y compañeras fueron eh, cayendo con la enfermedad, o como se dio en un momento muy particular que creo yo no fue lo suficientemente comunicados, que había un promedio de 2 trabajadores o trabajadoras de la salud por día en la provincia de Buenos Aires que estaban muriendo. Estamos hablando de 60 personas al mes del personal. Entonces son esta gente que veían ver a compañeros muriéndose, también tenía un impacto fuerte en la subjetividad. O sea, en cualquier momento podía ser ellos, y ellos también portadores de llevar este virus o este peligro a sus propias casas. Entonces, esto es gran productor también de ansiedad, como les digo, es de aspectos concretos, reales, y que también se puedan demostrar con datos fidedignos, ¿no?
Y bueno, entonces como les decía, entonces también pueden deberse a que son recursos difíciles de obtener, ¿no? Digamos, por un lado, como decíamos recién, ahora las vacunas están llegando, pero en su momento no existían, o sea que a veces uno conoce el peligro, pero no hay todavía manera de, por ahí solo puede ser con lo que hacemos con la pandemia, ¿no? Cuidados, aislarse, limpiarse lo más posible que el alcohol en gel, pero bueno, hasta que van llegando las vacunas, la efectividad, ver qué va a pasar con ellas, también y el costo, y después también la política pública de cada país, ¿no? Respecto al área de salud, pero supuso un tiempo de estar sin las posibilidades de acceder a un recurso que ataque este virus, por ejemplo, y ahora también sabemos que por el momento, además, bueno, no evita el contagio, pero disminuye en gran medida el pasaje de esa enfermedad, aunque, creo que el otro día lo compartía con las compañeras de cátedra, en Uruguay, por ejemplo, ha habido casos de gente que se ha dado de una de las marcas de las drogas, las 2 dosis y sin previo COVID, y hoy están en unidades de terapia intensiva. O sea que, bueno, también esto produce de alguna manera este virus selectivo y mutante y sin características, o sea, siempre tiene algún aspecto que va de alguna manera cuestionando el saber cotidiano, y bueno, eso también es un gran productor de ansiedad, porque bueno, a veces no hay manera de abordar con los recursos existentes de manera efectiva ese problema. Entonces, bueno, en este caso, y volviendo al tema de cómo abordarlos, siempre es mucho más efectivo las protecciones colectivas, ¿no? Pero en general, desde las instituciones se difunden e implementan más de, cuidados o precauciones de carácter individual. Entonces, por lo tanto, digamos, aquello que no alcanza a ser abordado por las medidas de protección formalizadas dentro de una institución, como pueden ser los elementos materiales, pero también los que tienen que ver con las medidas psicológicas, como las que están ligadas al cuidado y la seguridad. Entonces supone además entonces, la existencia de riesgos residuales, ¿no es cierto?, que se transforman en factores también de ansiedad para trabajadores y trabajadoras, en este sentido de que a veces lo que hay no alcanza, entonces por más que uno al conocer la situación sabe que con lo que tiene no alcanza, entonces hay efectos residuales también de lo que ocurre con aquello que no se puede abordar del riesgo y el peligro. Entonces, frente a estas ansiedades ya devenidas, como les decía, tanto en riesgos residuales, pero también los presumidos, ¿no? Porque a partir de esa zona de, como diríamos, de incertidumbre, se generan, bueno, hipótesis de sentido común de las informaciones que se van compartiendo, entonces hay como una suerte de riesgo de presumidos, se dice, ¿no? Que a partir de ello, al no conocer los detalles, supone, digamos, que uno se empieza a comportar a partir de las sospechas, o como le digo, de informaciones más o menos calificadas o de experiencias de otros, pero que no son confirmadas o pertinentes para todas las soluciones. Entonces, bueno, estos riesgos lo que hacen es que se construyan elaboraciones de defensas particulares. Ahora bien, si estas defensas por ahí son eficaces, ¿no? Por ejemplo, no van a surgir de entrada en un discurso o en la práctica de los y las trabajadoras. Por eso les decía que es difícil poder verlo inclusive en una sola entrevista que ustedes leen, en la cual ni siquiera participaron, ¿no? Entonces, es muy difícil porque, bueno, hay que estar más tiempo, más de manera cotidiana en esas instituciones para escuchar y ver lo que se hace y ahí identificar si hay posibles mecanismos de defensa que estén operando. Y por eso la psicodinámica del trabajo en particular indaga y busca indagar sobre los sistemas defensivos, porque lo que le interesa también conocer en el tema de la salud es el impacto que tienen las situaciones de ansiedad en la salud mental, y aparte porque en la medida que estas ansiedades pueden poseer una carga psíquica excesiva,
que justamente, bueno, un gran productor así de sufrimiento, porque se va acumulando, y en la medida que está, como les decía, desconocimiento del riesgo y los límites, y como muchas veces pasa, de los métodos concretos y efectivos que funcionen como prevención, o como les decía antes, que peor aún, conociendo qué se debe hacer, no se tengan los elementos adecuados para evitar esos riesgos, como les daba el caso del barbijo, ¿no? Si con el barbijo me protejo 6 horas y ya estoy en 8 y no me lo están dando, bueno, ahí empieza por eso es una situación bastante angustiante, en un contexto sobre todo de grandes contagios. Y bueno, estos son obviamente cuestiones que llevan a que estas situaciones se escapen del control individual y colectivo de cada persona. Por eso decimos que la ansiedad, como está ahí puesto, es ante todo una respuesta psicológica a todo lo que contiene riesgo y no está controlado de ninguna manera por la prevención colectiva. Entonces, cuando se despliegan mecanismos de defensa colectivos, estos son más eficaces que los individuales, pero, como ahí les planteo, son temporales, o sea, tienen una eficacia temporal, porque si bien permiten continuar trabajando con cierta normalidad y cotidianidad, y yo no lo viera de afuera, por ahí no vería aspectos que llamen la atención, pero los temores y ansiedades que producen estos riesgos reales o presumidos continúan y prevalecen si estos contenidos, los mecanismos de defensa, acá sí, los mecanismos de defensa sí son de estructura y origen inconsciente, no hay manera de, a partir de algún dispositivo o alguna forma de organización o de reflexión sobre la práctica, no pueden ser estas situaciones de ansiedad traídas a la conciencia, y sobre todo cuando la organización no provee de los elementos necesarios para paliar o erradicar esos peligros. Entonces, de no producirse esta situación, ¿no? De traer a la conciencia de los y las trabajadoras estas situaciones para poder abordarlas, estos mecanismos de defensa se van como cristalizando, ¿no? O sea, se naturalizan y se instalan, se instituyen, podríamos decir, en cada organización, pero al mismo tiempo pierden su efectividad. Como les decía, esto es una cuestión temporal. En un primer momento pueden ser, a ver, como que permiten y son coherentes para poder continuar trabajando, pero en la medida que no se vaya resolviendo, van perdiendo su efectividad y se van generando manifestaciones, distintas manifestaciones, porque, como les decía, ese monto de sufrimiento que se va acumulando en el inconsciente comienza a acumularse en la psiquis de cada uno de los trabajadores, y ahí sí pueden, como les decía, generarse indicadores que uno los puede notar en la negación del riesgo. Entonces la gente empieza, por ejemplo, ¿no? Con estas cuestiones, no, yo no creo en la pandemia. Esto inclusive ha pasado muchas veces no creo en el virus, ¿no? Como si fuera una cuestión de fe, ¿no? Inclusive en los personales de salud ha habido algunos casos de gente que mencionaba esta situación, o bueno, no, si me cuido no pasa nada, o en realidad yo tengo que seguir trabajando, no me he contagiado hasta ahora, no me voy a contagiar. Bueno, empieza como a haber un discurso de negación del riesgo, o, como les decía, somatizaciones corporales, ¿no? Dolores musculares, dificultades para caminar, estoy dolorido permanentemente o agotado. Bueno, empezamos a tener actitudes violentas por ahí entre los pares, con las autoridades, con la población destinataria. Eh, y también, ¿por qué no?, actos que podemos llamar conductas fallidas, que están vinculadas sobre todo a las adicciones, ¿no? Al alcohol o a las drogas legítimas o ilegales, y bueno, los extremos como el deterioro o crack, ¿no? Quiebre de la salud mental, o ya incluso la muerte, ¿no? Que a veces puede ser producto, por ejemplo, o de algunos de los otros factores, producto de la negación, termino contagiado y me puedo morir, producto de la negación, me meto en la idealización de un barrio donde existe, como decía el Nicolás Benarco, y bueno, termino muerto por una bala en el hecho de desafiar esas conductas en vez de ser más precavido. Y bueno, entonces el tema de las adicciones, en algún caso en el turno tarde, creo que lo habíamos hablado un poco más, como el alcoholismo, bueno, como decía, las drogas, el juego también, son todos aparejado otro problema, en la medida que cuando
alguna persona en particular de ese grupo lleva a cabo estas conductas, ese mismo grupo o, digamos, en el colectivo, la institución o incluso hasta la familia, ven la situación que se manifiesta en determinada persona. A la tarde mencionábamos sobre todo que a veces podía ser tomado la situación de conductas fallidas como un analizador, ¿no? En términos del URO. ¿Qué es lo no dicho institucional que está trayendo y corporalizando determinado trabajador? A veces no tiene que ser específicamente con algo vinculado al espacio laboral, pero si tomamos como que una persona enferma o somatiza, y esto se nota en la práctica cotidiana, quizás esa persona empezó a ya realmente fallar esos mecanismos, ya no son efectivos para nada individualmente, y expresando de alguna manera lo no dicho institucional. Por ejemplo, esto de hablar sobre el miedo, ¿no? Entonces, la negación del miedo es un productor también de gran ansiedad si no están resolviéndose esas situaciones, como les mencionaba recién. Y entonces vuelvo a decirle esto que de alguna manera se ve a esa persona a veces como el pobrecito lo que le está pasando, o con pena, o a veces con enojo porque falta siempre, nos deja el trabajo a medio hacer, hacen mal las cosas, y entonces se lo ve como un problema individual, de debilidad personal, y puede llevar a, bueno, reacciones como que les decía, al rechazo de esa persona en el trabajo, excluirlo de todo tipo de vínculos en el trabajo, y en concreto, como decimos allí abajo, esto es lo que plantea de Jure, es la privatización, ¿no? del sufrimiento, ¿no? Llevándolo al ámbito de lo individual. Y bueno, esto también produce, o sea, más problemas, porque esto al mismo tiempo en la persona que lo está padeciendo, lejos de analizar la situación conscientemente, o sea, qué es lo que lo ha llevado a esa situación, a este tipo de conductas, qué pasa en el trabajo, en realidad el sentimiento se vive como de culpa, como que se autoadjudica, se atribuye como único responsable de las fallas, de los errores en el trabajo, del fracaso en la tarea, porque por ahí no está, se siente no capacitado, porque su saber no alcanza, entonces por no estar a la altura de las expectativas de la institución, del oficio, de su profesión, inclusive de los compañeros y compañeras. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ocurre cuando empiezan a fallar estos ya mecanismos defensivos y pueden ir en alguna manera ya llevándola a la privatización de ese sufrimiento con estas distintas consecuencias, que en algunos casos inclusive termina con no solo con los tratamientos que pueda, en el mejor de los casos, tener para acompañar a esa persona, porque en general, si esto no es traído y no es abordado como un problema, esa persona también se ocupa de atenderse, pero lo que no surge es el problema por el cual esta persona ha tenido estas conductas, por lo cual en la institución sigue sin cambiar nada, por más que él se trate o ella se trate y vuelva a la institución, si la institución no ha modificado nada, no ha tomado justamente nota de esto, de lo no dicho, y lo probable es que vuelva a caer en esa conducta, o bueno, a lo sumo pida y deje de trabajar allí, o bueno, o produzca otras consecuencias mucho peores. Pero como les decíamos, ocurre una última, espera que paso de página, ahí está, una última situación y más grave todavía, que es una instancia más compleja aún, y que supone mayor peligro aún para la salud de los trabajadores y trabajadoras, que son las denominadas, como denomina Jure, las ideologías defensivas del oficio, que también hay que tenerlo en cuenta, estas ideologías son específicas de cada oficio, o sea que bueno, habría que indagar, por ejemplo, en cuáles podrían ser estas ideologías en el ámbito del trabajo social. Cuando uno habla de ideologías defensivas del oficio, lo que estamos pensando desde la teoría es que son riesgos a los que se exponen los propios trabajadores y trabajadoras, aún mayores que los que la propia organización y la naturaleza del trabajo les propone. Parece decir cómo alguien se expondría a algo que le va a producir peligro cuando, por ejemplo, tenés elementos para protegerte. Bueno, justamente de aquí vienen los aspectos de orden inconsciente, y ahora vamos a ver por qué un poco se produce esto y cómo se vislumbra, cómo se expresa. Pero habría que ver, en todo caso en el trabajo social, cuáles podrían ser esas, si es que existen, ideologías defensivas del oficio. En un momento
en la cátedra, a partir de las investigaciones, si bien notamos mecanismos de defensa, individuales o colectivos, ya el pasaje a ideologías era extraño, salvo que, vuelvo a decirles, que alguien como estuviera en contacto con narcos y fuera como una suerte de desafío, como que acá no hay peligro, yo soy trabajador social, debo trabajar para la población, no puedo tener temor, debo arriesgarme, entonces, porque si no me arriesgo, soy una mala trabajadora social, o soy un cagón porque no sé caminar el barrio, etcétera, etcétera, etcétera. No aparecen muchas situaciones de esta, aunque en una época históricamente, era mal visto decir tengo miedo de entrar en la villa, cuando una cosa era la histórica contexto de villa en determinada época, y qué pasó cuando empezaron el tema de las adicciones, o de ya la cuestión de pobreza estructural, 5 generaciones sin trabajo, todo el tema de las redes delictivas y captación también de niños y niñas para todo este juego, pero sobre todo el tema de las adicciones también, como consecuencia, ¿no?, de las luchas de clases, de las relaciones con el modelo socioproductivo excluyente, discriminador, estigmatizante. Y bueno, entonces había trabajadores y trabajadoras sociales que seguían entrando y empezaron a darse cuenta que se exponían. Entonces, bueno, se empezaron a hacer otro tipo de formas de ingreso a determinados territorios. Antes, como les decía, el guardapolvo blanco era como un símbolo de ingreso, inclusive hasta con aquella población, mínima población que se dedicaba por ahí al delito, aún esas personas sabían que si había una persona con guardapolvo blanco, o era médico, o era maestro, y esa persona era sagrada, intocable, porque tenía que ver con los valores del barrio, porque educaban, tenía que ver con la formación de los niños, o con la atención de la salud. Pero bueno, como decía también, este niño no venga hasta ahora porque no le voy a reconocer, el contexto cambió y mucho. Entonces, bueno, no es que no ir al territorio o a distintos territorios, no, cómo ir, en todo caso, fue la forma de pensarlo. Y el trabajo social, obviamente, sigue haciendo su tarea, pero con otras estrategias que permitan inclusive cuidar la propia integridad, ¿no?, y poder además hacer el trabajo de trabajador y trabajadora social. Y bueno, como les decía, habrá que ver qué ideologías, si es que existen, que son específicas de nuestra profesión, y una que a veces era más, si se quiere, más simbólica, más abstracta, que era justamente el siempre dar excusas para abordar los problemas que tenía la profesión dentro de las instituciones. Entonces, como que esa negación, por algún lado, que si bien había una queja permanente, nunca había tiempo, siempre decían, no tenemos tiempo para sentarnos a resolver estos problemas. Saltaba mucho en las entrevistas cuando hacíamos investigación. Bueno, era una hipótesis, esta forma de no hablar del tema, de poner una excusa, que era siempre el tiempo, porque uno puede haber dicho, no es un tiempo extra, podría ser un tiempo a disputarlo a la institución para 2 horas semanales trabajar sobre ese punto, ¿no?, para encontrarle soluciones para poder seguir trabajando, ¿no? Entonces se usaba la excusa de no tener más tiempo para no abordar el tema. Una posible hipótesis será si esa situación podía ser como un tanto de ideología defensiva al oficio, en la medida que los trabajadores se seguían exponiendo a situaciones que incrementaban el monto de sufrimiento en la actividad. Pero bueno, una hipótesis que había que haberla seguido realmente trabajando para confirmarla o establecerla como una posible ideología defensiva específica en el trabajo social. Por eso, por ahí de Jure da que su experiencia más por ahí que el tema de la construcción, donde por ahí es más notorio esas actitudes más machistas, más rituales, que ahora vamos a ir avanzando. Bueno, entonces, como les decía, que lo que supone, ¿no?, las ideologías defensivas de oficio, y bueno, de Jure de alguna manera sintetiza que las ideologías lo que proponen es finalmente crear o agravar la situación de riesgo. Fíjense esta paradoja, ¿no? Los propios trabajadores, sin que se los pida la institución, crean prácticas o agravan la situación de riesgo, porque ahí viene la parte más psicoanalítica, porque en cierta medida dice, es como apropiarse, ¿no?, ser dueños de la situación.
de ese riesgo y le confiere además valor simbólico en la medida que los trabajadores adquieren la iniciativa y el dominio, supuesto, sobre el peligro, y no como en la realidad, el principio de realidad plantea, que es que el peligro en realidad se abate sobre ellos, y ahí está el tema de la pérdida de control, en realidad, pero arriesgarse y crear estas, y agravar la situación es una manera, obviamente inconsciente, de apropiarse de ella y hacer como una suerte de ilusión de controlarla, ¿no? Controlar todas sus situaciones. Pero en realidad sabemos que estas situaciones son independientes de nuestra voluntad cuando se dan así. Entonces acá tenemos algunas características de las ideologías defensivas del oficio que están ahí listadas. Y entonces, bueno, en principio tienen como objetivo enmascarar, contener y ocultar una ansiedad grave. No es una ansiedad al riesgo, como mencionábamos en los mecanismos de defensa, que son existentes, sino acá ya una ansiedad grave, que pone en peligro real de muerte, digamos, y que entonces este enmascaramiento, como contrapartida, produce una fachada, ¿no? O sea, cómo se planta un colectivo, y acá tiene que ser claro porque tiene que ser colectivamente, si no, no funcionan como ideología defensiva. Entonces es un colectivo, ¿no? Entonces es un colectivo y es particular en la medida que son dueños de una especificidad, como decíamos, constructores o trabajadores sociales, etcétera, en relación con la naturaleza del trabajo, ¿no? Y que es lo que mencionábamos recién en los ejemplos que les mencionaba. Y entonces necesita que todos participen de esa ideología, porque eso es lo que le da la eficacia simbólica. Cualquiera que quede fuera la cuestiona. Entonces, para que sea construya como tal, como ideología, tiene que ser en tanto colectivo. Y estas ideologías se plantean a luchar contra un riesgo real, pero, como dijimos, como esto es una ilusión finalmente, aunque el grupo considera que lo está realmente resolviendo, la ideología se termina convirtiendo en funcional a la productividad de la organización en la medida que la niega y la desafía. O sea, cuando al negar y al seguir trabajando en esas condiciones y aún ponerse en mayor riesgo, siguen trabajando, o sea que siguen generándole producción a la institución. Entonces, en la medida que tampoco las autoridades ingresan e intentan resolver esta situación, la ideología defensiva es lo más funcional que hay a la superexplotación, ya no solo material, sino inclusive subjetiva de los trabajadores, en la medida que ellos mismos continúan generando, como tal ejemplo, ¿no? Sigamos trabajando a 500 metros de altura con el riesgo que supone, pero entonces a todos nos tomamos una copa porque en realidad para estar ahí caminando por esos andamios a 500 metros de altura hay que ser bien macho, pero entonces al mismo tiempo te tomas unos 2 tragos, que quiere decir que en realidad hay cierto factor de miedo, pero al mismo tiempo el alcoholizarse justamente puede disminuir los reflejos. Entonces eso es lo que también pone en mayor riesgo. Entonces, justamente para ser operativa, esta ideología deben participar todos los miembros que están involucrados y en el trabajo que posee riesgo. Y acá, como les decía antes, si alguien no comparte esa ideología, o alguno de los miembros dice, no, mira, yo no voy a tomar, o yo no voy a caminar por ahí si a mí no me dan el arnés, etcétera, etcétera, etcétera. O como les decía, yo no voy a ir al barrio si no tengo primero, no lo tengo que conocer mediante referentes institucionales, veo cuáles son los mejores horarios para ingresar, etcétera. Si hay alguien del grupo que plantea esto frente a que el colectivo está anclado en que hay que entrar al barrio de todas maneras, porque es nuestra ideología, etcétera, etcétera, esta persona que trae este nuevo discurso y una nueva práctica, más temprano que tarde va a ser excluida. Por lo cual, excluida esa persona, entonces la ideología del grupo vuelve a ser funcional a la productividad. Y es más, lo más loco de todo esto es que justamente ir excluyendo y a ver a quién se acepta y quién no forma parte de ese grupo, de todos sus rituales, funciona al mismo tiempo como una cuasi agencia de selección de personal. ¿Cuáles son las personas calificadas para poder moverse en estos riesgos? Riesgo que al mismo tiempo le ahorro a la institución, por ejemplo, en recursos presupuestarios para abordar el riesgo, o por lo menos empezar a analizarlos y a ver cómo se los puede resolver. Entonces no, tengo un grupo de gente que ayudamos a que sostenga, entonces indirectamente es una seleccionadora de personal. ¿Quién es la persona? ¿Con qué estructura de personalidad? ¿Qué cualidades
formas de trabajar que se adapta al grupo, que son las que van a ser las más adecuadas para realizar el modus operandi de la tarea. Entonces, de alguna manera, esta funcionalidad de la productividad le garantiza también, como les decía, ¿no? A través de conductas, de ritos, actitudes de desafío al peligro, también las creencias, ¿no? Esto, como recién les decía, respecto, por ejemplo, si fuera con el tema del COVID, no estoy diciendo que haya ideología defensiva del oficio, esto si fuera, por ejemplo, ¿no? Si hubiera ahí por ejemplo, en el centro de atención primaria, bueno, o la del equipo de orientación escolar, tuvieran que ir a buscar niños, si fueran, o a las familias, porque no están viniendo, qué situación tienen, y se exponen, por ejemplo, en un barrio que saben que hay gran cantidad de contagios, entonces van, por ejemplo, cuando el argumento es, nosotros no creemos en el virus, ¿no? Como si fueran cuestiones de creencias de fe, ¿no? Vinculadas a, o bueno, o como nosotros somos todos creyentes, Dios nos protege y a nosotros no nos va a hacer nada, ¿no? O al revés, lo que dicen los funcionarios es porque nos están encerrando en las casas, quieren aprovecharse de nosotros, entonces en realidad se utilizan también argumentos de orden ideológico, muchas veces ni siquiera anclados en información, en datos, para plantarse desde un lugar de perspectiva política para realizar una tal tarea. Y eso pueden ser argumentos utilizados, por ejemplo, para exponerse, ¿no? Estoy tirando ejemplos en los casos que hubiera en sus entrevistas realmente colectivos de trabajo, ¿no? Colectivos de trabajo que elaboran estas ideologías, ¿no? Como para que ustedes vean cómo se podría llegar a manifestar. Y bueno, los rituales pueden ser varios, ahí bueno, de Jure les dan dos ejemplos, ¿no? Que en general, en los trabajos de hombres también tienen que ver con cuestiones de orden machista, patriarcal, ¿no? ¿Qué actitudes llevar, ¿no? Es bien macho si caminás por ese andamio 500 metros de altura, si vos no tomás, eso es una marica, ¿no? Entonces hay también cuestiones de orden de discriminación sexual, xenófobas, por si haces o no determinada actitud. Y cuando además cuando se falla y te caes del andamio, es justamente refuerza la ideología, en tanto los mismos trabajadores es justamente porque no hizo lo que debía hacer, falló y él se perjudicó. Y eso al mismo tiempo confirma los rituales y prácticas que el grupo lleva a cabo, porque como el resto no se accidentó, el que se accidentó es porque hizo algo indebido. Entonces, eso al mismo tiempo refuerza la ideología defensiva del oficio. Como verán, es un círculo vicioso muy peligroso, del cual es difícil salir. Y bueno, como les decía, obviamente desplaza los mecanismos de orden de defensa individual, y por los colectivos, porque justamente lo que nadie quiere que se le recuerde son los peligros reales a los que se están exponiendo en esa tarea. Bueno, para ir ya finalizando, entonces, como les decía, lamentablemente, en general, cuando son estas ideologías de oficio muy enquistadas, tiene sus mártires y su sacrificio, como recién les mencionaba, de estas situaciones que terminan al mismo tiempo fortaleciendo la estructura de esas ideologías defensivas. Y lo que es muy interesante es que el planteo que hace de Jure y lo que tiene que ver con nosotros, por ejemplo, en vinculación con las organizaciones prescindentes, ¿no? Justamente las ideologías defensivas del oficio necesitan de colectivos de trabajo. Por lo cual, en organizaciones prescindentes sería, o muy autoritarias, inclusive donde está todo muy reglado, donde las posibilidades de comunicación o articulación entre sectores son muy, muy complicadas de realizar, tienen, si quieren, en esas como efecto positivo, justamente la dificultad de que se generen ideologías defensivas del oficio, justamente porque lo que está obturado es la posibilidad de generar colectivos de trabajo. Pero obviamente, y esta es la propuesta tanto de esta corriente como del resto que venimos viendo, es que justamente en esos espacios de deliberación, como proponía de Jure antes, es justamente poder reflexionar sobre los ámbitos de trabajo, cómo se hace la tarea, cuáles son los riesgos que están ocurriendo, qué les pasa, cuál es el impacto que tiene la tarea en estos trabajadores, para en realidad
hacer consciente aquello que aparece como inconsciente, que pueden ser miedos, terrores, cuestiones arcaicas, traerlos a la conciencia, pero con la idea de generar acciones concretas que tienen que ver con el orden material, ¿no? Que pueden ser con los recursos, con elementos de seguridad, o saberes necesarios para poder trabajar en determinado lugar, pero también seguridades de orden psíquico, ¿no? Y bueno, generar estos ámbitos de confianza y de intercambio, cuidados, para poder desarrollar una tarea lo más consciente posible, lo menos expositiva posible a estos riesgos, desterrar obviamente toda posibilidad de que se generen ideologías defensivas del oficio, y bueno, producir, como siempre les decimos, prácticas más satisfactorias y saludables. Y entonces que estas instituciones, a partir justamente de favorecer el trabajo de colectivos de trabajo, de reconocer esa actividad que llevan a cabo, en los reconocimientos, como decíamos, entre la jerarquía, con la jerarquía, entre pares y con la población destinataria, ¿no? Esta cooperación también que decíamos transversal, entre pares o jerárquica, con la idea entonces de que sean instituciones estructurantes de la personalidad y la socialización secundaria, como también decíamos, que contribuyan a fortalecer contenidos vinculados a las identidades psicosociales, que como siempre les decimos, la institución del trabajo, en sentido amplio, es uno de los grandes reguladores de nuestras sociedades, por lo menos de las occidentales. Bueno, esperamos que les pueda ser pertinente para hacer determinadas lecturas. Como les digo, no es tan fácil identificar mecanismos, pero ustedes sepan que por ahí cuando ven enojos, hastío, apatía, pueden ser varias cosas, pero lo que sí puede estar dando cuenta son de aspectos de sufrimiento, y algunos pueden llegar a tener que ver con ansiedades reales en función de situaciones de riesgo. Por eso es importante también ver en sus entrevistas lo que plantean las colegas en relación con la pandemia, por ahí sobre todo, ¿no? Cuán preparadas o no estaban las instituciones, o se han ido preparando. En el momento que estaban las entrevistas, hicimos esas entrevistas el año pasado, en función de las posibilidades de garantizar la tarea que se les solicita. ¿Sí? Bueno, nos estamos viendo el próximo martes entonces. Que sigan pudiendo trabajar lo mejor posible en sus trabajos integradores. Entonces, bueno, nos estamos viendo. Así que, chau, chau.